Have you ever asked yourself this? Mire, hay gente que consulta a los que supuestamente leen la mano There are people who consult those who know how to read your palms, o hace reuniones espirituales or they do spiritual gatherings para hablar con los muertos. so that they can speak to the dead. Porque dentro de ese interrogante Because through these questions that they es ask, que uno quiere saber. this is what they want to know. ¿Usted le gustaría saber? Wouldn't you like to know? O le pregunto al revés. ¿A quién no le gustaría saber? Maybe I should ask who wouldn't want to know that? ¿Qué hay después de la muerte? What is there after death? Pues eso es exactamente So this is exactly why lo que Cristo nos ha enseñado y nos ha dejado a nosotros. what Christ has shown us and has left for us. Que hay vida después de la muerte. That there is life after Y death. que la vida después de la muerte That life after death es vida eterna. is an eternal life. Y que después de la muerte, hermano, That after death es cuando nosotros comenzaremos a vivir realmente. is when we truly begin to live. Porque será una vida eterna. It will be an eternal Sin life principio, sin fin. without beginnings and without ends. Hoy en la mañana tuvimos reunión a las 5 de la mañana This morning we had a service at 5 a.m. y estuvimos leyendo el libro de San Lucas, and we were reading from Luke capítulo 24, creo es de San Lucas, chapter 24, donde San Lucas, que se dice que era doctor, hermano, where Luke, the author, was a doctor escribió el Evangelio. who wrote this gospel, Y él lo dice, hermano, lo que he oído, lo que he preguntado, lo que he indagado. and he says, this is what I've heard and what I've asked. Pero dice que el primer día de la semana, que es domingo, But it hermanos, says that the first day of the week, which is muy de Sunday, mañana, very early in the morning, las mujeres the women fueron al sepulcro a buscar a Jesús. went to the tomb to look for Jesus. Y la costumbre de ellos, hermano, And their custom, es que se preparaban especies aromáticas they prepared these anointed spices para ungir el cuerpo. so that they could anoint the dead Cuando body. una persona moría, hermanos, When a person died, pues tenían tiempo de preparar el cuerpo. they had time to prepare the body. Pero recuerde que cuando Jesús murió, But remember that when Jesus died, por ser viernes en la tarde, because it was Friday y para ellos afternoon, era el sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes, and for them, their Saturday started at 6 p.m. on y ellos no Friday, podían hacer ninguna actividad. they couldn't do any sorts of activities. De manera que no pudieron, hermanos, So much so that they couldn't preparar el cuerpo de Jesús. prepare Jesus' body. Por eso el domingo, That's why on Sunday, muy temprano, very early, ellos llevaban especies aromáticas the women would took these spices para preparar. so that they could a prepare Jesús. Jesus. Y al llegar, hermano, dice que And when they got there, se les apareció un ángel it says that an angel appeared to them y les dijo, and told them, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? "Why are you looking among the dead for someone who is alive?" Esta pregunta This question retumba, hermano, a través de los siglos y de las edades. transcends all ages. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why are you looking No among hay, the hermano. dead for someone who is alive? No hay ninguna otra religión There donde is se no hable, other religion that talks donde se about diga una historia similar a esta. this, about a story that is similar to this. Nunca ha habido, hermano, There has never been un hombre a man que haya aceptado morir en la cruz who accepted to die on a cross por los pecados de otro. for others' sins. Hacemos sacrificios las personas por su familia, We can make sacrifices Pero- for our families, pero que usted haga sacrificios por mí but for you to make a sacrifice for me o yo por usted, or me for you, permítame decirle que está difícil, ¿verdad? let me just tell you that's a little bit difficult. Como que no está tan fácil. It's not that easy. Y lo más tremendo que el libro de Isaías narra, hermano, The most tremendous thing the book of Isaiah narrates que él nunca se quejó. that he never said anything against it.
Bueno, la única vez la hizo con el Padre, ¿no? Well, maybe just the one time when he was Pero, praying to the Father, but Dice Isaías, Isaiah says no abrió su boca, he did not open his mouth como oveja fue llevada al matadero. like a sheep taken to the Enmudeció, slaughter. hermano. Si él hubiese hecho alguna frase, hermano, If he would have said anything, el mundo hubiese cambiado totalmente. the world would have Porque completely él changed. es y era Because he el is and Hijo he del was Dios viviente. the Son of the living God. Y lo maravilloso de esto es, And the marvelous thing ¿por about qué es this, importante entonces why is it then para important nosotros la resurrección, hermano? for us the resurrection? Mire, porque nos comprueba Well, it proves to us que el único que ha podido resucitar de los that muertos the only one who could resurrect se from llama the dead is Jesucristo. called Jesus Christ. y no solamente resucitó de los muertos. He did not just resurrect Déjeme from the decirle dead. que si usted lee un poquito la Biblia I'll se tell dará you, if cuenta you read in the Bible, you'll see que él lo dijo. that he also Lo said profetizó it. y He dijo, prophesied this and said, Tengo poder I have power para poner mi vida to take my life, y tengo poder para tomarla. and I have power to give it. No son palabras, hermano, These are not just que words cualquiera pueda that decirlas. just anyone can say. No son palabras que se las haya llevado el viento, These are not hermano. words that were taken by the wind. Son palabras verdaderas. These are true words. Porque él dijo que el cielo y la Because he tierra said that pasará, heaven and earth will pero pass, su palabra, but hermanos, no my pasará. word will not pass. Por eso es importante para nosotros That's why it's celebrar important for us la resurrección de Jesucristo. to talk about Es Christ's una resurrection. victoria, hermano. This is a victory. Esa victoria me garantiza a mí This y a victory ti guarantees me and you que vamos al cielo, hermano. that we will get Que to hay heaven. un lugar That there preparado. is a place prepared for us. Y permíteme decirte, And let me es muy importante, tell you that muy it is importante, very, vuelvo a very recalcar, important que no se nos olvide that we do not que forget por this. los afanes, los Not problemas with our o problems enfermedades, or illnesses. no borre de nuestra mente Do not erase it from your mind. que hay vida That después there de la is muerte life after death. y que esa vida, hermano, that life es mejor de la que hoy Is better vivimos than the one we are currently y living. que en esa vida, And hermano, that in that life, vamos a conocer, we will know fíjese, quién realmente somos, who we truly are, cómo fuimos creados, how we were created, por qué why, el Señor crió tu vida y la mía. why He made ¿Por qué? us. Si lo vemos científicamente, sabemos If we look cómo nace una persona. at it scientifically, how someone Pero- is born, but Pero la vida en realidad es más espiritual que física. life is more spiritual than it is physical. La física termina, hermano, The physical pero la life will espiritual end, es eterna. but the spiritual life is eternal. Y nos vamos a dar cuenta que nuestros padres, And we'll hermano, notice that our parents no fueron más que un conducto, were nothing more un than vaso para than a que means nosotros hubiésemos nacido. for our birth. Pero que en realidad, hermano, But in reality, esto es un milagro de Dios. this is a miracle from God. El hombre hace muchas cosas. Man can do many things. Uy, ahorita la ciencia está en los cielos, ¿no, You hermano? can look at how much science has Pero advanced, todavía no pueden dar vida. but they still cannot produce life. Todavía no han encontrado ese secreto, They haven't found that secret yet, ni lo podrán encontrar. and they will never find it, Porque ese es, hermano, because that el poder de is Dios the power of God que Él se ha reservado that He has reserved para dar vida a quien quiere. to give life to whomever He Es wishes. importante también, hermano, It is also important porque cuando Él hizo milagros y maravillas, because when He did these marvelous miracles, impresionó a la gente. He impressed a lot of people, Y la gente lo seguía, hermano. and the people would follow Him. Pero es importante But it's important porque
en realidad a él Because in reality, lo que más le importaba era what he was most interested in que lo conocieran a él como persona, was that they would know him como as a Dios. person, as God. porque él estuvo, hermano, 3 años hablando Because he spent 3 years talking de about un reino, a hermano. kingdom. Y ese reino es el reino de los And cielos. that kingdom is the kingdom of heaven. El apóstol Juan el Bautista dijo, John the Baptist el said, reino de los cielos se ha the acercado. kingdom of heaven is near. Pero dijo una cosa muy importante. But he said something very important. Y solo And only los the valientes brave lo arrebatan. will take it. Porque el reino de los cielos, Because hermano, the kingdom of heaven, solamente podemos entrar we can only enter con una it valentía with a bravery or a que courage no es humana, that is not human. es espiritual. It is spiritual. Y en esa valentía espiritual, And in that spiritual courage, lo primero que Dios nos enseña, hermano, the first thing that it shows us es ceder. is to concede. Fíjese bien. Lo primero que Él nos enseña The es first thing he shows renunciar. us is to renounce. Renunciar a nuestra vida To renounce física, our lives, terrenal, our physical earthly lives, como una meta, como un todo, as an como end, mucha gente la vive. just like how a lot of people live it. Vive la vida, que al cabo They- nomás hay una. They live their life, there's only one. No, hermano. Hay más que una vida. But there is more than this. Pero depende de esta vida. But it depends on what you Depende do de in lo que this tú y life. yo It depends on what you estemos and dispuestos I are willing a ceder y a to renunciar. concede and to renounce. La resurrección es The importante resurrection is important porque es una meta para because nosotros. it is a goal for us. Es algo muy importante, It is something that is very important, hermano, que está dentro de nuestro corazón, that is within de our nuestra hearts, mente of our y de mind, todas nuestras and fuerzas. of all of our strength. Porque estamos seguros Because we are certain que un día vamos that one a ver day a we will Jesucristo. see Jesus Christ. Y la Biblia dice que lo And the Bible veremos says that we tal- will see him tal y como Él es. just as he is. Y ahí le vamos a poder preguntar And muchas there cosas. we can ask him a lot of things. Él afirmó, hermano, So he affirmed alguien que ningún Dios lo ha afirmado. something that no other Ninguna God has. deidad No other deity can do ha this. hecho esto. Que Él era el Hijo de Dios. That he was the Son of God. Que Él era el Mesías. That he was the Messiah. El pueblo de los judíos sigue esperando el Mesías. The Jewish people still await a Messiah. El pueblo de los judíos sigue esperando The Jewish people continue to al wait enviado de los cielos. for the sent one from heaven. Y cuando Él dijo esto, So hermano, when he said this, la gente se molestó. people were ¿Sabe por qué, bothered by hermano? this. Do you know why? Porque de pronto el judío Because quería then ver, hermano, the Jew wanted to see un rey a king como todos los reyes humanos. just like all of their other human kings. Alguien que viniera a tomar control, Someone who would come to take control. alguien que viniera a exigir, Someone hermano, who would come reverencia, humildad. and who demanded reverence and humility. Y Jesús llegó todo lo contrario. But Jesus did the opposite. Llegó en un pesebre. He came in a manger. Se preocupó por la demás gente. He worried about other people. Nunca estuvo pensando en Él. He never thought about himself. Donde Él caminaba, Wherever he walked, siempre había un milagro, there was always a miracle. una bendición para There las was personas. a blessing for the people. Pero de pronto las personas, hermanos, o la gente de esa But época then the people of that time querían ver a un hombre de guerra, hermanos. wanted to see a man of war, Un hombre de autoridad a física. man of physical authority. Y al hablar, los gobiernos temblaran. And that when they would Y la- speak, hermano, the y la governments gente would se be sometiera a shaken él. and the people would submit. Pero mire, es el secreto más grande que Cristo nos ha dejado. But this is the greatest secret that Jesus left, Su humildad. his humility. Y su humildad está en la cruz del Calvario. And his humility is on the cross. Con una sola palabra, With hermano. a single word. Hubieran venido millares de ángeles Thousands, millions Y of hubieran angels destruido would have come a down los and soldados. destroyed all of those soldiers. con una voz de él, hermano, With just a single word, hubiese sido destruido, hermano.
todo el reino, todo el gobierno de los romanos. The whole Roman government would have been taken down. Y llega ante Pilato cuando lo He detienen. comes before Pilate when they arrest Y him. Pilato tenía también esa And pregunta. Pilate also had this question. Dime quién eres tú. Tell me, who are you? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Y Jesucristo le responde, And Jesus mi responds, reino no es de este mundo. my kingdom is not of this world. Y mire lo que le dice tan hermoso, hermanos. See what a beautiful thing he says. Porque yo para esto he venido. This is why I came here. Lo más maravilloso del creyente, hermano, es saber The most beautiful thing for the believer to know que hay vida después de la muerte. is that there is life after death. Y que no vamos a ciegas, que no vamos con duda, And we are not doubting. vamos con seguridad, We are going with certainty. vamos con una We are confianza going with a ciega trust, a blind en la palabra de trust Dios que nos in dejó. the word of God that he has left for us. Porque sabemos que si Él resucitó, Because hermano, we know that if he resurrected, nosotros vamos a resucitar then we también will con Él. also be resurrected. Porque Él lo prometió. Because he has Y promised this. su palabra, hermano, And his word no solo se ha cumplido, has not just been se fulfilled, sigue it cumpliendo. continues to be Usted fulfilled. ve las situaciones del mundo en que vivimos hoy, Do you las see the guerras, situation of this world today? no se asuste. These wars, don't be Lea la afraid. palabra. Read what Mateo the word says. 24, Matthew léalo 24, it y va a says it. encontrar And you will find las señales del fin, the signs of the end Guerras, times. There's wars temblores, and earthquakes. señales en el cielo, señales There en will la be signs in the tierra. heavens and signs on the earth. Hoy más que nunca, hermano, Today, more than ever, la Biblia nos está the comprobando Bible is proving to que us es la verdad that this que is es the la truth, palabra de that Dios. this is the word of God. y que si nosotros la creemos, And if we believe it, hermano, y la vivimos, and if we live it, vamos a gozar también we will also rejoice de las promesas que Él tiene of the para promises nosotros. that he has for us. Se presenta ante los discípulos, He hermano, presents himself before the disciples, y se les había olvidado and they had forgotten lo que Él les había enseñado y what profetizado. he has taught them and what he prophesied. De pronto el creyente conoce y escucha de la resurrección, The believer Pero hears about the resurrection, se le olvida lo más but importante. they forget the most important thing. Hermano, persona, no es un cuento, It's not just a no story. es una historia, It's not no es just una falacia, it's not just a es talk una tale. realidad. This is a reality. Pero ellos como nosotros But they, just like us, tenemos que creer we have to believe. que ninguna cosa robe nuestra fe. Do not allow ¿Por qué? anything to rob Porque your cuando faith. roba nuestra fe, Because whenever that thing robs your dice faith, la palabra del Señor que the word iban of dos, God says dos discípulos rumbo a Emaús. there were two O sea, disciples on the road to Emmaus. Se fueron de Jerusalén. They walked away from Jerusalem. Ya era una historia. It was just a story to Ya habían them. pasado 3 días. The third day has come. Con qué facilidad en ocasiones How easily olvidamos sometimes nosotros, do hermano, we forget lo que Él pagó what he paid por tu vida y por la mía. for your life and for my life, Lo que Él sufrió, what he suffered, lo que Él aguantó por nosotros. what he took on. Y decidimos And we decide hacer otra cosa, to do something else, menos except buscarlo a Él, to seek him, menos except reconocerlo to recognize como him nuestro Señor y Dios. as our God and our Savior. Él resucitó, hermano, He resurrected porque era la única manera, escuche por because favor, it was the only way, and please listen to this, que podíamos o podías justificarnos a nosotros. that he could justify us. Si Él no hubiese resucitado, If he did not resurrect, el hombre no podía ser justificado ante Dios. man could never be justified before God. Cuando Él se levantó de la tumba, hermano, When he got out of the tomb, dice la Biblia que se sentó
al lado derecho o a la diestra del Padre. The Bible says that Mire. he Mire, is at the right hand of the Father. ¿sabe para qué se sentó ahí? Do you know why he is seated there at the right hand of the Father? Para seguir intercediendo To por continue nosotros. to intercede for Para us. seguir diciéndole To al Padre, continue to tell the Father, dale otra oportunidad. give him Pero mira, another opportunity. Dale otra oportunidad. Give them another opportunity. Es todo lo que Dios hace. That's all that Jesus is doing. Dejó al Espíritu Santo He left his Holy y el Spirit. Espíritu se comunica And the Holy Spirit porque communicates. dice que dejaré mi He Espíritu. says that I will leave my spirit. Y el Espíritu le dice, And mira, the Spirit will tell Juanito, him, Antonio, Manuel, mira, se anda portando mal. see, whatever your name is, they are not behaving too Se los well. digo más en español, anda medio salido, They're ¿verdad? Se está saliendo del carril. a little bit Se está off the saliendo del road. guajal, decimos también. They're not on El their Espíritu best Santo le behavior. dice. So the Holy Spirit will tell him. Y el Padre And lo the ve. Father will see. Y está el Hijo And the y Son. está el Espíritu Santo. And here's the Holy Spirit. Y lo siento, hermano, I'm sorry. pero Cristo le dijo al Espíritu Santo, arréglalo, Christ tells the Holy Spirit, fix him. ajustalo. Adjust them. Búscale la manera Find a para way que no se pierda. so that they will not be lost. Porque la sangre de Cristo, Because hermanos, the blood of Christ está en nuestra vida. is in our lives. Por su sangre ahora somos justificados. Because of his blood, we are now El- justified. El animal, al ser sacrificado de acuerdo a la ley, According to the law, lo sacrificaban en un cuadro de acero, hermano, they would perdón, de cobre, sacrifice the de animal cobre grande. No cree que era in para, this para large que space. para que pudiese caber un animal, un toro, así, tenía que ser grande. Y era de bronce. And it was made of bronze. Y ese mueble que dice la Biblia And that tenía unos cuernos en las esquinas. furnishing had these 4 horns on each corner. Y en esa esquina amarraban al animal muerto. So there they would tie Muerto. up the dead animal. Y cuando lo degollaban, So when they would slay the animal, era para que drenara toda la sangre. it was so all Toda, of the blood could toda be la drained. sangre. Y hasta que no drenaba toda la sangre, And until all the blood was drained, entonces se ejecutaba el perdón de pecados. then the forgiveness of sin Ese era would el come. sacrificio. That was the sacrifice that Por they eso would do. Cristo, hermano, That's why Christ, fíjese lo que le voy a decir, cuando estaba en la cruz, listen to what I'm going to say. Eh. When he was on the cross, les quebraban las piernas they would break the para legs asegurarse que estaban muertos. to assure that they had died. Pero Cristo ya había muerto. But Christ was already Y el dead. soldado que llegó And the soldier who came lo vio. saw him. ¿Y sabe qué hizo, hermano? And do you know what he did? Lo último que hizo, The last thing that they did, agarró una lanza y traspasó su costado. with the spear, they pierced his side. Y de ese costado salió And from that wound agua came out water y sangre. and blood. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque esa agua, hermano, Because that water simboliza symbolizes el bautismo en Jesucristo. baptism in Jesus. ¿Y por qué del costado, hermano? And why from the side? Porque del costado Because there, Dios from the side, formó a Eva. God ¿Recuerda? formed Eve. Do you Y remember Eva this? era la esposa And Eve was the de wife. Adán. Y of porque Adam. del costado And from the side, from the rib, Dios ha formado la esposa que somos nosotros. God has formed the bride, A which través is del us. bautismo nos Through the convertimos baptism, we are now converted en la esposa de Cristo. into the bride of Christ. Todo lo que Él hizo Everything that he did tenía una razón definida, hermano. had a defined reason. Por eso hoy nosotros somos completamente justificados. That's why now we are completely justified. Dice la palabra del Señor, mire, The word of God says, pero Dios, but God, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora now
manda a todos los hombres He sends all men en todo lugar, hermano, from all places que se arrepientan to repentance. por cuanto ha establecido For he has established un día one day en el cual juzgará al mundo in which he will judge the con world justicia with justice por aquel varón for that man a quien designó, who he designated, dándole fe a todos giving faith to all, de haberlo resucitado de los muertos. having been resurrected from the Él dead. fue resucitado, hermano, He was resurrected porque es el que va a juzgar al mundo. because he is the one who will judge the El Padre world. le dio todo The Father gave him la autoridad. all of the authority. Y déjeme decirle, cuando venga el Señor And en let el me tell you milenio, that when he comes, después de que seamos levantados como iglesia, after the church is raised up, para que los que se queden y sean salvos otra so vez, that those who were left behind to be saved again, tienen que aceptar they have to a accept Jesucristo como su Salvador. Jesus Christ as their Porque Savior. no hay otro nombre dado a Because los there is hombres no other en name el given cual to podamos man ser in which salvos. we can be saved. El Padre, hermano, determinó que The Father solamente determined that only a través de Jesucristo through Jesus Christ fuésemos nosotros salvos. can we be saved. Y la resurrección nos comprueba, And the hermano, resurrection proves to que Él us está sentado a that la he is diestra del seated at the Padre, right hand of hermano, the Father. esperando su tiempo waiting for his time para venir por su iglesia. to come back for his church. Este mundo, hermano, This world, sin resurrección de Jesucristo, without the resurrection of Christ, no fuera lo mismo. would not be the same. Este mundo ha sido impactado This world has been y impacted, la gente discute and the y, people argue, y se dividen, hermano, and they las divide opiniones, themselves based on their opinions, porque no hay otro Dios, because there is no no hay other otra God. religión There is no other religion que me pueda decir that can tell me que su Dios ha resucitado. that their God has been No hay resurrected. nadie que hable así. There is no one else who can No hay talk nadie like que this. diga que, There is no one hermano, que su profeta, who can say that que their prophets, su deidad that their murió por deity ellos. died for them. Y ese es un secreto, hermano, And that is a secret. porque lo hizo por amor, Because he did this porque lo hizo sin condiciones, with love, without porque lo hizo conditions. sin reservas, He did this without any con la única reservations. intención, hermano, The only intention of this de que nosotros obtuviésemos la vida eterna. was for us to obtain eternal life. Y les dijo a sus discípulos, And he told his disciples, no salgan de do Jerusalén not leave Jerusalem hasta que hayan recibido until you have received el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo, hermano, Because the Holy Spirit es el que da is the one who testimonio gives a de testimony la resurrección de Jesucristo. of the resurrection of Christ. Tú y yo hoy tenemos una oportunidad muy hermosa. You and I have Ver- a beautiful opportunity. Ver la historia, hermano. Look at the history. Pero tenemos la oportunidad But we also have the de opportunity vivirla en nuestra vida. to live it in our El lives. creer en la resurrección, To hermano, believe in the resurrection. nos hace a nosotros personas It makes us people valientes, hermano, who are de courageous. fe, People of faith. con esperanza People with y hope. con la seguridad, And hermano, people with the de que un certainty día veremos al that Señor one day Jesús. we will see Jesus. Dice Pablo, si Él no hubiera Paul said, resucitado, If he had not resurrected, vana fuera nuestra fe. then there goes our faith. Fuéramos mentirosos hablando, We would be liars pero speaking, no lo somos, but we are not. porque Cristo ha Because resucitado de los Jesus did muertos. resurrect from the dead. No sé si alguna vez has leído algún libro, I don't know if you've ever read a pero hay book, personas que han ido al infierno, but there are people who have hay personas que han gone muerto to hell who have died y han regresado. and have returned. Y todas tienen algo en común. And they all have one thing in common. Hablan They talk about de un lugar después de la muerte. a place after death. Algunos regresaron y otros ya se quedaron allá. Some returned and others are already there. Pero, ¿sabes? But you know, Nosotros lo vamos a ver, we will see it. lo vamos a comprobar. We will prove it. Y cuando un creyente tiene esta fe, hermano, And when a establecida, believer has an established faith, se convierte en convicción. it
transforms into Convicciones, conviction. algo que yo creo, que estoy seguro y que Conviction creo. is something I believe, Y que something no that me I am mueven de certain esa- of, and de no esa- one can de move esa me posición. from that Y position. cuando uno está convencido So when you are de que convinced Cristo resucitó de los that muertos, Jesus ¿sabes? resurrected from the dead, Estoy también convencido then I am also convinced que yo voy a resucitar. that I will resurrect. Que un día lo voy a ver. That one day I will see Debemos him. de estar muy And convencidos. we should be very convinced. Claro, tenemos muchas preguntas. Sure, we have a lot of Yo questions. me pregunto, no sé usted, I don't know about you, but I ask myself, ¿voy a resucitar con canas? am I going to resurrect with all of my gray ¿Voy a hairs? resucitar así de viejito? Am I going to resurrect at this ¿O voy a age? estar más chavalón? Or am I going to be younger? A lo mejor voy a estar guapo, hermano, se me va a quitar lo feo. I think I'm going to be more handsome. Recuerde que Dios hace milagros, hermano. Remember that God does miracles. Y tiene que hacer milagros con algunos de nosotros, And he ¿verdad? needs to do some miracles with some of us. Pero una cosa estoy seguro, But hermano, there is one thing que voy a I'm sure resucitar of, that con el I Señor. will resurrect with Jesus. que lo voy a ver, That hermano. I will see him. Y poco ya, hermano, poco le interesa a uno mucho la vida. And then life, it just becomes of little No crea interest. que me quiero morir tampoco, Don't no, think no, that I no, just no. want to die. Not Pero like ya that. uno But tiene diferentes metas, you have different goals, diferentes logros, different diferentes achievements, sueños different dreams, y diferentes posiciones. and different positions. Porque cuando uno vive cerca del Señor, Because when you live close to God, se da cuenta you realize que es mejor estar con Él que that estar lejos de it Él. is better to be with him than to be far away from Y him. qué bueno que no está mi esposa porque yo le digo, mira, mija, Maybe it's a good thing my wife isn't here because I tell her, como los hombres nos morimos primero, well, you know that men die ¿verdad? first, La mujer es más longeva, ¿no? right? Women usually outlive Ay. men. Haces lo que quieras cuando yo me muera. You can do whatever you want after I die. Ojos que no ven, que dice, corazón que no siente. Y me dice, qué cobarde. Le digo, no, no soy And she says, cobarde. you're a coward. Pero- And I say, I'm not. Pero es una realidad, But hermano. this is a reality. Cuando uno tiene la seguridad a When dónde you va. have the certainty of where you will Si go, te dijeran a ti, if someone were to ask te you vas a ir a un mejor lugar, or tell you Mira. you're going to a better place, then listen, no tienes que trabajar. you don't have to work. No, nada. ¿Qué le parece? What do you think about that? Estás pensando, ¿verdad? You're thinking about No it, tiene right? que pagar renta, nada. You don't need to pay rent. Ni un 5. Nadie nos va a regañar. No one will. No lo digo por nadie, pero usted sabe. ¿no? I don't say this for anyone, but you know, Nadie nobody se will va a say enojar. anything to you. No one will be angry with you. Nadie me va a estar telefoneando. ¿Dónde estás? ¿Dónde Nobody will andas? be calling you. ¿A qué Where hora are you? llegas? What time are you coming Ya es home? muy tarde. It's already late. Saca la basura. Take out the trash. ¿Verdad? Y ya no le sigo porque And I won't la cosa está continue. difícil. It's a difficult thing we're living here. Pero cuando uno está convencido, But hermano, when you are convinced de que va a otro mejor lugar, that you will go to a Créame, better hermano. place, then believe me, que uno anhela then you desire estar con el Señor, to be with God. que uno anhela irse con Dios, And you desire to go with God porque uno sabe a dónde va because you know where you are going. y sabe que el Señor And you know that the Lord dijo, hermano, has y said, lo cumple lo que él dijo. and He fulfills what He says. Voy a preparar lugar I go to prepare a place para que donde yo esté, so that where I am, ustedes también estén. you will be also. Dios ha prometido, hermano, God has promised hacer un lugar para nuestra vida. to make a place for us. ¿Te das cuenta lo importante de celebrar la Do you resurrección? realize the importance of celebrating the una- resurrection? no algo ligero, no, hermano, aquí, Not out there, but in con here, el corazón, hermano, in your heart, para que tú le digas al Señor, so that you can tell God, gracias, thank you, porque te levantaste de los muertos because you were raised up from the dead, y me das esa esperanza and you give me that hope, y me ofreces and you offer un lugar mejor a better place para mí. for me. Y solo puedo decirte And all I can say gracias. is thank you. Y solo puedo decirte I can tell you gracias, is thank you, porque lo haces because you do this solamente por tu amor. out of love.
Es importante So it's important, la resurrección de Jesucristo. Jesus' resurrection. Y si alguien no lo celebra es problema de ellos. And if someone doesn't Pero tú y celebrate yo this, then that's their problem. But you and I, Podemos celebrarlo we can celebrate y this. podemos gozar And de we esa can promesa rejoice in this promise que el Señor, hermano, that the Lord está preparando un lugar para is nosotros. preparing a place for us. Por eso nosotros cantamos, That's why we sing gritamos, and we shout, saltamos, and we lloramos, jump, and we cry pateamos, out. todo. everything. Todo hacemos, hermano. We do all of these No es things. porque estemos locos. Not because we're crazy, Hoy estamos más cuerdos que nunca. but we are more sane than Porque el ever. gozo del Señor Because the joy es of the Lord nuestra is our fortaleza. strength. El gozo que Él nos da, The hermano. joy that He gives La us, esperanza que Él nos the da hope that He gives nos us, hace fuertes it makes us y stronger. nos sobrepone a todas las situaciones And de it esta is tierra. greater than all of the situations that we go Porque through. Él es nuestro Dios. Because He is our God. Celebremos la resurrección de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde esté. So you Por can favor, close your eyes right where you are y dele gracias a Dios y dígale, and give thanks to God and tell Him. gracias, dígale. Tell Him. Gracias. Give Him thanks. Gracias porque te levantaste de los muertos. Thank you because you were raised from the dead. Gracias porque estás esperándome. Thank you because you were waiting Gracias for porque me. tienes un lugar para mí. Thank you because you have a place for me. Ese lugar, Señor, That place. es mío. Y estoy seguro que llegaré I'm certain that I will get there. en el día y la hora que tú The decidas day and the time that you decide a gozar de ese lugar, to rejoice in a that place. conocer ese lugar de paz To know that place of peace y de tranquilidad que tienes para mi and vida. of tranquility that you have for me. Por eso te canto, te alabo, That's why I te sing to bendigo you and I praise you and I bless y te you doy gracias. and I give you thanks. Gracias, Padre, por tu Thank you, Hijo. Father, for your Son. Gracias, Hijo, por tu Espíritu Thank Santo you, Son, for your Holy Spirit que está en mi vida that is in my y life me alienta para seguir adelante. and who helps me to move on. Y con tu ayuda, dígale al Señor And with your help, tell Him con confianza. with trust. Somos más que vencedores We are more than overcomers en Cristo, in Christ, nuestro Señor. our Lord. Señor les bendiga en esta tarde. Gracias por May estar God con bless you nosotros. this afternoon. Y ya sabe que si tiene hambre tenemos tacos, hermano. Con chile y con aguacate, con lo que usted desee ahí.